Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra reunión general. Qué gozo que nos puedan acompañar este día, animándole a que dispongamos nuestros corazones, estar atentos a escuchar la palabra de nuestro Señor y también a poder alabarle y darle honra a nuestro amado Padre. Compartir con ustedes en el libro de Salmo capítulo 18 versículos del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermanos, quiero animarles a que demos honra y gloria a nuestro Señor, así como la vida de Pablo, que hemos estado viendo cómo fue su vida desde el momento que recibió a Cristo como su Salvador. Él dispuso poder servirle y obedecer inmediatamente el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, animándoles, hermanos, a ver que podamos servir al Señor en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, esposas, vecinos, amistades, compartir la palabra que nos da a nosotros también nuestro Señor. Espero que podamos hacer la voluntad de nuestro Señor y así poder honrar a Dios. Espero verlos pronto, ánimo y que el Señor les bendiga y les dé fuerza. Alabar al Señor, en nombre de gloria y honor. Siempre voy a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vamos a alabar al Señor, en nombre de gloria y honor. Siempre voy a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Alabar al Señor, en nombre de gloria y honor. Siempre voy a alabar a Jesús y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
acerque tu gloria. Mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre y más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias porque estamos reunidos acá y que podemos siempre vernos, siempre estar juntos. Y eso es lo más que uno tiene que hacer en este tiempo, que hay oportunidad de estar alabando a Dios en sus casas. Y primeramente quiero compartirles dos versículos en Jeremías 17, 7 y 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de echar fruto. Hermanos, así tenemos que estar nosotros confiando en el Señor, teniendo esa fe que Él nos va a ayudar a seguir adelante en nuestro camino. Así que les invito a orar. Padre Celestial, gracias porque tú nos tienes acá reunidos, Señor, y con la voluntad, el deseo de aprender más de tu palabra. Que tu Espíritu Santo los ilumina siempre, los dé sabiduría, ánimo para estar siempre unidos con esa fe que nunca falla. Padre, te pido que bendiga, Señor, a todos los hermanos. Hay hermanos enfermos, Señor. Te pido que tu misericordia los cubra y sánalos, Señor, y de esa enfermedad. Bendícelo y a nosotros también, que no nos ha dado ese virus, pues que también protégelo, Señor, y que podamos estar bien para seguir en tus caminos. También, Padre, te pido que bendigas al pastor que trae la meditación de tu palabra esta mañana, que sea tu Espíritu Santo usándolo para que podamos aprender de tu palabra y entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Bendice a todos, guárdalos en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino
más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Hermanos de la Iglesia Impacto Choluteca, reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros. Queremos decirles que les amamos, que realmente nos gustaría poder visitarles, poder estar con ustedes y esperamos que el Señor nos conceda pronto poder estar por allá. Mientras tanto, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Y oramos que el mensaje de hoy pueda ser de ánimo para sus vidas, de ánimo para el ministerio y que en medio de estos tiempos difíciles nuestra fe pueda crecer, nuestro servicio al Señor pueda mantenerse constante y que podamos esperar de los cielos al Señor Jesucristo cada día, sirviéndole, amándole. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de 2 de Timoteo en el capítulo 1 del versículo 5 al versículo 7. He titulado el tema de hoy, Aviva el fuego. Y antes de comenzar vamos a tomar un tiempo para orar y para entregar al Señor el tiempo de estudio de esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde donde nos permites estudiar tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que puedas dirigirnos en el estudio de hoy y que puedas usar tu palabra para animarnos, que puedas usar tu palabra, Señor, para desafiarnos, Señor, a seguir sirviéndote, a seguir amándote, a seguir viviendo para ti en medio de las pruebas, Señor. Ayúdanos y anima a los hermanos, Señor, y anima también a Juan, Señor, a Ariel, Padre, a sus esposas, a sus familias, que puedan ser fieles a ti, Señor, en esta situación difícil, que podamos, Señor, permanecer haciendo tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a abrir a su Biblia en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, y a manera de introducción quisiera hablar un poquito acerca del lugar y la fecha en que fue escrita esta carta. El lugar en donde Pablo escribe esta carta es en Roma. Él está en Roma en la última etapa de su ministerio, en la última etapa de su vida. Él está preso en Roma en el año 68 y esta carta es la última carta que escribe. Esta es su carta final. Por un lado son las últimas instrucciones que le da a Timoteo. Por otro lado también podemos ver en esta carta su deseo de Pablo para Timoteo, que él continúe haciendo la labor. Así que este es el propósito. El propósito es animar a Timoteo ante su partida. Como ustedes saben, Pablo fue padre espiritual para Timoteo. Pablo fue una persona que invirtió mucho tiempo en la vida de Timoteo. Y sin duda para Timoteo la situación o la condición de Pablo es algo duro para él. Algo que sin duda puede traer a su vida en este momento algo de desánimo, mucha tristeza. Y Pablo quiere preparar a Timoteo para su partida, quiere animarle.
Pablo tiene también planes para Timoteo. Él no está preocupado por morir. Él realmente está preocupado más por la obra del Señor. Que Timoteo no se desanime, sino que siga adelante haciendo la labor. Cuando estudiamos un poco más a fondo la vida del apóstol Pablo, vemos que es un hombre que no está pensando en sí mismo. Es un hombre que está enfocado en la gloria de Dios, un hombre que está enfocado en la obra del Señor, y eso es lo que quiere con Timoteo. Quiere animarlo a que se enfoque en la obra del Señor, que no tenga temor, que sus prisiones y aunque su muerte no sea de desánimo para él, sino que más bien él tome mayor responsabilidad en el ministerio y pueda seguir haciendo la obra que el apóstol Pablo comenzó en las iglesias. Así que, por otro lado también, si vemos la vida de Timoteo, ¿verdad? Aunque él es un joven muy especial, un hombre de Dios, sin duda él tiene que seguir creciendo en esa fortaleza, en esa confianza en el Señor. Y Pablo le escribe precisamente para eso, para que él pueda crecer en su confianza por el Señor. Y hermanos, en este tiempo de pandemia y en nuestra situación en la que nos encontramos hoy, qué importante es tener la actitud del apóstol Pablo. Aún en prisión él estaba animando a Timoteo. Que nosotros podamos, en medio de esta situación, animarnos unos a otros. No pensar en nuestra condición, no pensar en nuestros problemas, pensar en la obra del Señor, pensar en los propósitos del Señor y enfocarnos en animar a los que están desanimados. Así que no sé si alrededor suyo hay personas que están pasando un tiempo difícil y han entrado en algún tipo de enfriamiento. Yo quiero animarle a tener esa actitud que tuvo el apóstol Pablo, a tomarse el tiempo para escribirles un mensaje, a tomarse el tiempo para orar por ellos, a tomarse el tiempo para animarles, para que sigan sirviendo al Señor y que esta situación pues no sea algo que los aparte de la obra del Señor, sino más bien que podamos ser fieles nosotros en medio de las pruebas en la obra que nos ha sido encomendada. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que está orando por él en el versículo 3 y luego empieza a recordarle a Timoteo las cosas que ha recibido de parte del Señor con el fin de animarle. Ora por él, pero también le ayuda a recordar las cosas que el Señor le ha dado. Y la primera cosa que quiere recordarle en el versículo 4 y versículo 5 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La primera cosa que Pablo quería que Timoteo recordase era la fe que había recibido de parte de su abuela, que había recibido también de parte de su madre. Él tenía un legado de la fe en su familia. Habían recibido la fe verdadera. Dice en el versículo 5, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida. Esta palabra no fingida significa una fe sin hipocresía. Hoy en día hay muchas personas que quieren fingir tener fe, que se comportan de una manera en la iglesia, que se comportan de una manera delante del pastor, delante de los hermanos. De pronto son muy amables cuando están delante de los demás hermanos, pero atrás son diferentes. La fe que tenía Timoteo, la fe que había recibido de sus padres, la fe que había recibido de su abuela, era una fe sin fingimiento, era una fe legítima, una fe verdadera. Ahora, ¿cómo puede saber alguien que tiene una fe verdadera? ¿Cómo puede saber usted que tiene una fe verdadera? De pronto podría pensar, bueno, yo la verdad he estudiado la Biblia, yo la verdad voy a la iglesia, yo creo que mi fe es verdadera porque yo pertenezco a una familia cristiana también, igual que Timoteo. Pero la verdad es que la fe se prueba
por medio de las dificultades. Por medio de las dificultades. ¿Cómo puedo saber yo que realmente mi fe es una fe real, una fe legítima, una fe que no es hipócrita? Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa palabra paciencia significa perseverancia. Si usted pone atención en el versículo 2, dice que nos hallemos, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué debemos de gozarnos en las pruebas? Primeramente en el versículo 3 dice: porque la prueba de vuestra fe. La prueba está dirigida ¿hacia dónde? Hacia verificar si mi fe es una fe verdadera. ¿Cómo puedo saber yo que tengo una fe legítima? Solo a través de las pruebas. ¿Qué están haciendo las pruebas en su vida? ¿Están apartándolo del Señor? ¿Están apartándolo de su obra? ¿Están secándolo espiritualmente? Porque las pruebas son las que nos ayudan a saber si nuestra fe es verdadera. Así que debemos de gozarnos en las pruebas. Pablo sabía que la fe de Timoteo era verdadera porque él lo había observado cómo había reaccionado en las pruebas. Y en medio de las pruebas, en medio del dolor, él seguía siendo fiel. Por eso dice en el versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cómo había sido la vida de Timoteo? Había sido un hombre que había servido al Señor en medio del dolor, en medio del sufrimiento. ¿Cómo puedo saber yo que realmente tengo una fe sin fingimiento, una fe legítima, cuando sirvo al Señor en medio del dolor? Cuando las aflicciones, cuando las pruebas no me detienen, no me paran de seguir sirviendo al Señor. Yo le pregunto, ¿podemos seguir sirviendo al Señor en medio de este tiempo de pandemia? Y la respuesta es sí. ¿Podemos seguir compartiendo y testificando del Señor? Sí, claro que podemos. Podemos seguir edificando la iglesia, animando a los hermanos, estudiando la palabra, enseñando la palabra, edificando a los demás, aconsejando, animando a los demás. Claro que podemos. Vivimos en un tiempo muy bendecido en este sentido, en el sentido de que podemos, aunque estamos socialmente distantes, podemos conectarnos a través de diferentes medios. Pablo en el versículo 4 dice: deseando verte. Él quería ver a Timoteo, pero no tenía YouTube, no tenía Facebook, no tenía WhatsApp, no tenía nada más que su carta y de pronto el papel y el lápiz o la pluma para escribir una carta para Timoteo. Así que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, vemos que está sirviendo aún estando preso en la cárcel, así también nosotros podemos servir al Señor en medio de esta prueba. Así que Timoteo había recibido ese legado de fe. Pablo escribe también, Lucas escribe en el libro de Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una fe verdadera no solamente persevera en el tiempo y persevera en medio de las pruebas, una fe verdadera también alcanza a nuestras familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, tú y tu casa. Nuestra fe, la fe verdadera, la fe genuina, no se queda solo con nosotros, sino que trasciende a nuestros hijos, trasciende a nuestros nietos. Y vemos que la fe de Loida había trascendido a Eunice y ahora también había trascendido a la vida de Timoteo. Una fe verdadera trasciende. Hermanos, tenemos una fe verdadera. Pues esa fe verdadera debe trascender, debemos de predicar el Evangelio a nuestros hijos, debemos modelar el Evangelio a nuestros hijos para que ellos también puedan conocer al Señor. Versículo 5 al final dice: y estoy seguro que en ti también. Esa palabra estoy seguro es un verbo pasivo, en griego es un verbo pasivo y lo que significa es que Pablo estaba convencido por el Señor que Timoteo era un verdadero creyente, así como lo había sido Loida, así como lo había sido Eunice. También Timoteo tenía una fe verdadera.
una fe verdadera. Ahora, para Pablo no era suficiente que Timoteo tuviera una fe genuina. Realmente este es un legado maravilloso que le habían dejado sus padres. El hecho de haber compartido con él el Evangelio, el hecho de haber modelado, ¿verdad?, la fe en el Señor Jesucristo, es un gran legado que le dieron a Timoteo. Pero eso no era suficiente. Pablo también estaba interesado que además de su fe, Timoteo tuviera un compromiso en la obra del Señor. Y yo creo que de pronto estás aquí escuchando este mensaje y realmente estás convencido de que Jesús es el Señor y estás convencido de que Jesús murió por tus pecados y crees en el Señor como tu único Señor y Salvador y crees en el Evangelio y tienes una fe verdadera. Pero yo quiero decirte, Dios no solamente está interesado en que tengas una fe verdadera, Dios también quiere que tengas un compromiso verdadero con su obra. La Biblia dice que a todos los que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha dado un don, Él nos ha dado un talento espiritual que trasciende a nuestra capacidad y que es un regalo de parte del Señor, es la gracia de Dios y que se nos fue dado para que podamos servir al Señor en nuestra iglesia local. Así que si tienes una fe verdadera, ¡qué bueno! Pero quiero recordarte, no es suficiente solo con tener fe. Dios también quiere que le sirvas en su obra. Y de eso va a hablar el apóstol Pablo en el versículo 6, del don que le fue encomendado a Timoteo. Versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 6 dice, por lo cual, por esta razón, por esa fe que te fue encomendada, por ese legado de fe que has recibido de parte de tus padres, porque sé que eres un creyente verdadero, yo quiero aconsejarte una cosa, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Este consejo que le da Pablo tiene que ver con poner en acción, poner en actividad, hacer uso de ese don que Dios le había dado a Timoteo. Vamos a hablar un poco acerca de los dones. Como les decía, en la Escritura a todo creyente se nos dice que a todo creyente se nos ha dado un don. Usted tiene un don. Yo tengo un don. Todos los que hemos recibido al Señor tenemos un don. Creo que lo que tenemos en la Biblia son como categorías en cuanto a los dones, pero cada don, escucha esto, que el Señor da es particular, es individual. Por ejemplo, si el Señor te ha dado el don de dar, la forma en cómo vas a dar es una forma muy particular, muy personal, muy necesaria en tu iglesia. La forma en cómo es este don para ustedes es personal. Si el Señor te ha dado un don de enseñanza, la forma en cómo vas a enseñar es una forma personal. Solamente usted va a enseñar de esta manera. Usted no tiene que imitar a nadie. Es personal. El don que Dios te da, si ya sea de enseñanza, ya sea un don de servicio, ya sea un don de fe, cualquier don que sea, es un don particular. Un don que el Señor le ha dado a usted de manera personal y solamente usted puede servir de esa manera, de ese don que el Señor le ha dado. Ese don que el Señor lo ha dado lo combina con su personalidad, lo combina también con su experiencia en la vida. Usted sirve al Señor de manera única. Ese don que el Señor lo usa alrededor también de su experiencia, lo usa alrededor de su forma de ser. Cada hermano sirve al Señor de una manera única. No hay forma de reemplazar a un hermano. Pueden haber 10 personas que predican, pero ninguno lo va a hacer de la misma manera, porque cada don es particular. Ahora, Dios nos ha dado ese don para que nosotros
le sirvamos al Señor. Con tristeza a veces vemos en la iglesia que hay muchas personas que llegan a la iglesia, que asisten a la iglesia, pero que hay muy pocas personas que sirven al Señor en la iglesia. Pero yo quiero decirte que si Dios te ha dado un don es para que sirvas al Señor en tu iglesia y puedes. Pablo estaba preso en Roma y estaba sirviendo al Señor. Hermanos, nosotros de pronto estamos encerrados en la casa, pero podemos servir al Señor. De alguna manera podemos usar ese don que el Señor nos ha dado. De pronto te estás preguntando, bueno, ¿y yo cómo puedo saber cuál es mi don? ¿Cómo sé que tengo un don para enseñar, o que tengo un don para dar, o que tengo un don para servir? Bueno, el Señor usa a veces nuestros deseos, nuestros sueños para poder servirle a Él. De pronto en tu corazón hay un deseo de poder servir a los demás. Puede ser que este sea tu don. De pronto tienes un deseo de poder enseñar en la escuela bíblica. De pronto este sea tu don. De pronto tienes un deseo también de aconsejar a un hermano. Puede ser que tengas este don. El Señor también pone esta pasión en nosotros. Entonces, ¿qué quieres hacer para el Señor? De pronto esto es tu don. De pronto esta es la forma en cómo el Señor quiere usarte en su obra. Nosotros descubrimos cuál es nuestro don sirviendo al Señor, obrando, actuando. Sabes, no puedes descubrir tu don sentado cada domingo expectando lo que otros hacen para el Señor. ¿Quieres descubrir cuál es tu don espiritual? Necesitas activarte en la obra del Señor. Y créanme que trabajando en la obra del Señor es como vas a descubrir cuál es tu don espiritual. Así que Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Esta parte de aviva el fuego del don de Dios nos revela algo de pronto de la condición en la que se encontraba Timoteo. De pronto por causa de la persecución que había sufrido Pablo, de pronto por las cadenas que tenía Pablo, Timoteo había empezado a tener temor, había empezado a tener angustia por su propia vida. Y de pronto Timoteo no estaba sirviendo al Señor, estaba enfocado de pronto en su temor y no en la obra del Señor. Y Pablo le dice, aviva el fuego, como cuando tenemos una fogata y se está apagando y necesitamos poner leña y necesitamos soplar y necesitamos enfocarnos para que esta fogata se encienda. De igual manera Pablo le dice a Timoteo, trabaja en tu don espiritual, anímate a hacer esta labor que el Señor te ha dado para que hagas en la obra del Señor. Anímate, ¿verdad? Actívate. Pon de tu ánimo, de tu esfuerzo, como quien echa más leña al fuego, para que te actives a servir al Señor. Quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo estás con tu don espiritual? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿O tu don espiritual está apagado? ¿Estás siendo útil en la obra del Señor? ¿Estás usando este regalo que el Espíritu Santo te dio en la obra del Señor? ¿O realmente este don está apagado? Estás poniendo excusas diciendo, no, estamos en pandemia, no puedo hacer nada, no puedo servir al Señor. ¿O realmente estás sirviendo al Señor? ¿Estás trabajando para la obra del Señor? Si no estás sirviendo al Señor, yo quiero animarte así como Pablo animó a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora vamos a leer la segunda parte del versículo 6. De pronto esta es la parte más complicada. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él dice que este don lo había recibido por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Cómo se reciben los dones espirituales? ¿Cuándo viene a mi vida el don espiritual? Y la Biblia nos aclara que el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Y parte
de la evidencia de haber creído en el Señor es que Él nos da dones, Él nos regala de los dones espirituales. Así que los dones espirituales vienen en el momento en que creímos. Pero ¿por qué Pablo dice por la imposición de mis manos? Bueno, hay de pronto dos posibilidades que se vienen a mi mente. Una, que no esté hablando del don espiritual que viene por creer en el Señor Jesucristo, sino que esté hablando del privilegio de servir al Señor como líder de la iglesia. Que el don al que se refiere Pablo acá esté apuntando al hecho de que haya sido nombrado pastor, había sido nombrado misionero, había sido nombrado anciano por la imposición de las manos, al don de poder servir al Señor como autoridad de la iglesia. Y la otra posibilidad es que esté hablando de la imposición de manos en ese periodo de transición que vemos en los Hechos, cuando las personas necesitaban que los apóstoles oraran por ellos para que pudieran recibir el don del Espíritu Santo. Sin embargo, si me preguntan a mí, yo creo que él está hablando del don de ser pastor, del don de ser misionero, del don de ser anciano. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 14, habla de este don que recibió en el presbiterio. Voy a leerlo. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, dice que este don fue dado mediante profecía. O sea que un hermano habló de parte del Señor. En este tiempo todavía el don de profecía estaba activo. La escritura no había sido revelada completamente. Y vemos en el libro de los Hechos, en las etapas primeras de la iglesia, el don de profecía activo. Y dice que este don le fue dado mediante profecía, pero dice con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Y qué es el presbiterio? El presbiterio es el grupo de ancianos de la iglesia, la autoridad de ancianos de la iglesia. Esta junta de ancianos de la iglesia impusieron sus manos sobre Timoteo. Yo creo que Pablo está diciendo esto, está diciendo, recuerda que Dios te llamó a ser pastor, recuerda que Dios te dio el privilegio de ser anciano de la iglesia, de ser autoridad en la iglesia. Ahora viva el fuego del don de Dios. Cumple esa labor como misionero que tienes. En este momento Timoteo estaba en Éfeso. Cumple esa labor, no tengas temor. Cumple esta responsabilidad que te fue encomendada, este regalo de poder ser pastor de la iglesia, este regalo de ser anciano de la iglesia. No dejes que se enfríe. Cumple esa labor, el Señor te da autoridad en tu iglesia, toma esa autoridad y sirve al Señor. Así que creo que este don del que Pablo está hablando acá es el don de ser pastor de la iglesia que fue dado por medio de la imposición de manos, no solo de las manos de Pablo, sino de toda la junta de ancianos, como leíamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Ahora, hay algo que no nos deja servir al Señor, hermanos. Y ese algo que no nos deja servir al Señor es el temor. El temor nos impide servir al Señor. Y en este tiempo de pandemia yo estoy seguro que tenemos mucho temor. Temor a veces, temor de poder estar pendientes de los demás, temor de servir a las demás personas. Yo sé que nadie quiere contagiarse, que nadie quiere enfermarse, y yo creo que hay una prudencia que es saludable, pero también hay un temor que a veces nos impide servir al Señor. Y Pablo sabía que Timoteo estaba siendo ganado por el temor, y por eso le escribe en el versículo 7, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pablo le dice, mira, ese temor que sientes, que no te deja servir al Señor, que no te deja darte completamente, que impide que prediques, que impide que compartas del Señor, que impide de que hables del Evangelio, ese temor que sientes por tu vida, esa cobardía que sientes, no viene
del Señor. ¿Y de dónde viene entonces el temor, hermanos? ¿De dónde nace el temor? El temor viene del amor propio, del amor propio. Amor a mí mismo. Yo no quiero ser avergonzado. Yo no quiero ser rechazado. Yo no quiero que me pase algo malo. Es amor propio. A veces el temor se viste de conmiseración. A veces el temor se viste de baja autoestima. A veces el temor se viste de poco amor propio, de falta de confianza en sí mismo. Pero el temor no es nada de eso. El temor es amor propio. Me importa tanto mi vida, me importa tanto mi seguridad, me importa tanto lo que la gente va a decir de mí, que yo dejo de servir al Señor. Así que Pablo le recuerda a Timoteo, y yo le recuerdo a usted, el temor, hermanos, es amor propio. El temor es no amar a Dios. El temor es no amar a los demás. El temor es amarme a mí mismo. Y la Biblia me llama a negarme a mí. La Biblia me llama a negar mis deseos, a negar este amor propio. Vamos a ir a Lucas 9, versículo 26, y escuchar las palabras del Señor, donde nos llama a negarnos a nosotros mismos. Dice Lucas, capítulo 9, voy a leer versículo 23, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Quiero seguir al Señor? Entonces yo tengo que negarme a mí mismo. Yo tengo que dejar de amarme a mí mismo y amar al Señor y amar a los demás. Y cuando yo amo al Señor y yo amo a los demás, mis temores desaparecen. No hay cabida para el temor en el amor. Cuando yo amo al Señor, mis temores desaparecen. Y de eso también escribe el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué está diciendo Juan acá? Está diciendo, mira, cuando yo amo a Dios, el amor a mí mismo, que es el temor, sale de mi vida. Cuando yo amo al Señor, entonces yo no tengo miedo de lo que va a pasar conmigo, porque el Señor se va a encargar de eso. Yo amo al Señor y mis temores desaparecen, porque yo amo al Señor. Si tu vida hoy está llena de temor, si no estás sirviendo al Señor porque tienes miedo de qué va a pasar, de que cómo vas a vivir, de que qué va a hacer con tu vida, ¿sabes? Estás viviendo en amor propio. Yo quiero animarte a reconocer que ese temor no viene de Dios, que ese temor lleva en sí pecado, que ese temor es solo amor propio, que este temor lo que refleja es que estás enfocado en tu bienestar, que estás enfocado en que no te rechacen, en que te traten bien, en que esté bien. Y quiero animarte a rechazar ese temor y decidir esta mañana amar al Señor y servirle. Así que Pablo le recuerda a Timoteo y le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de temor. Esta no es una actitud cristiana, esta no es una actitud de un siervo de Dios. Y esto es lo que nos impide servir al Señor. Ahora, la palabra espíritu acá no se refiere al Espíritu Santo. Por eso es que en Reina Valera lo traducen con E minúscula. No nos ha dado un espíritu de temor. Cuando la traducen con E minúscula, se refiere a una actitud. Dios no nos ha dado una actitud de cobardía, hermanos. Esto no es lo que el Señor nos dio. En la cruz del Calvario, cuando nosotros le recibimos, el Señor no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Qué nos dio el Señor? Sino, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué te dio el Señor?
Dice poder, amor y dominio propio. Ahora, cuando dice que no nos ha dado, este verbo que aparece aquí, dado, es un verbo auristo, está hablando de un momento pasado, cuando nosotros le recibimos. El Señor nos dio la vida eterna, el Señor nos dio su Espíritu Santo, pero Él nos dio también poder, amor y dominio propio. El Señor nos hizo un depósito en la cuenta de tu corazón. ¿Sabes qué hizo el Señor? Depositó todo el poder que necesitas para servirle. Depositó todo el amor que necesitas para servirle. Y necesitó todo el dominio propio que necesitas para hacer la obra del Señor. Tienes todo lo que necesitas para servir al Señor con ese don que Él te ha dado. El don que el Señor te dio para servirle también lo acompañó con una actitud de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué significa esa palabra poder? Significa energía. Dios te ha dado la energía para que puedas servir al Señor. De pronto te sientes cansado el día de hoy. De pronto te sientes agotado de estar en esta situación. De pronto sientes que no tienes fuerzas para seguir al Señor. Pero yo quiero decirte, para servir al Señor, pero yo quiero decirte que el Señor ya hizo un depósito. El depósito tú lo tienes, está en tu cuenta. Dios te ha dado toda la energía que necesitas para poder servir al Señor. Si te sientes cansado, puedes ir a Dios en oración y decirle: Señor, yo por fe creo que tú me vas a dar la fuerza para poder seguir sirviéndote este día. Y levantarte el día siguiente y seguir orando. En la iglesia estamos orando acá todos los días a las 6 de la mañana. Y hay días, hermanos, que yo me siento cansado. Digo, wow, Señor, ¿cómo me voy a levantar? Digo, Señor, dame la fuerza. Y vamos adelante. Y el Señor me fortalece. Y vamos, cada día a las 6 de la mañana, de jueves a las 5 de la mañana, nos levantamos los hombres a orar. El Señor nos da el poder. Nos da el amor, hermanos. Servir al Señor, servir en la obra del Señor es una cuestión de amor, de amar a Dios y amar a los demás. Y eso no nace de nosotros, pero el Señor te ha dado su amor. En Romanos 5:5 dice que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Tienes el amor. Y de pronto estás pensando: Señor, a mí me hace falta amor para poder hacer tu obra, para poder seguir adelante en medio de las críticas, en medio del rechazo. Me hace falta amor. Dile: Señor, yo sé que me has dado el amor. Y yo por fe tomo ese amor que me has dado para poder seguir haciendo la obra. Y el dominio propio. ¿Y qué significa esta parte de dominio propio? Significa disciplina. Dios también nos ha dado la disciplina para poder hacer la obra del Señor en orden y poder hacer la obra del Señor con excelencia y para hacer la obra del Señor conforme a los parámetros y bajo el control del Espíritu Santo. Dios nos ha dado dominio propio también para que podamos ejercitar ese don que hemos recibido del Señor. Hermanos, tenemos todo para servir al Señor. Y este pasaje en lo personal a mí me ha dado mucho ánimo. Y yo espero que te dé también mucho ánimo para que sirvamos al Señor. Para terminar, tengo unas conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera, es maravilloso tener una fe verdadera. Qué bonito es poder tener una fe verdadera que persevera en el tiempo, que persevera en medio de las pruebas. Pero recuerde, Dios también quiere que le sirva. No solamente que crea en Él, que crea que es el Señor y Salvador, sino que también le sirva con ese don que Él me ha dado. La iglesia me necesita, hermano. La iglesia, el cuerpo del Señor, te necesita. Necesita que usted ponga ese don al servicio del Señor. La segunda conclusión, todos hemos recibido al menos un don. Usted tiene un don, hermano. Ya sea el don de la exhortación, ya sea el don de dar, ya sea el don de servir, el don de enseñar. Usted tiene un don. Debe usarlo para la edificación de la iglesia. Así como en el cuerpo, cuando una mano, ¿verdad?, no está funcionando, es una gran tragedia. Si un ojo no está funcionando, es una gran tragedia. Si un riñón no funciona, es una gran tragedia, hermanos. Si usted no está sirviendo en su iglesia, es una gran tragedia para su iglesia. Yo quiero animarle que use el don que el Señor le ha dado, que avive el fuego del don de Dios que le ha dado cuando usted creyó.
en el Señor. Y por último, hermano, el temor no viene de Dios. Si usted en esta mañana se ha sentido atemorizado por esta situación, o si se ha sentido atemorizado de poder servir al Señor por lo que los demás van a decir, cualquier cosa que le ha llenado temor su corazón, yo quiero recordarle, el temor no viene del Señor, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él más bien nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado todo lo necesario para que podamos ser siervos eficaces en su obra. Así que ánimo, hermano, sirvamos al Señor. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por la obra en Choluteca, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias por sus vidas, Señor. Oro, Padre, que tú les animes a través de esta palabra, Señor. Que así como Pablo animó a Timoteo, Señor, también tú nos animes hoy a través de este texto a cada uno de los hermanos. Que si hay alguien que no está sirviendo al Señor, que tiene su don inactivo, Padre, que se comprometa contigo a servirte. Oro también, Señor, si hay temor en la iglesia, temor por la parte económica, o temor por la enfermedad, Señor, o temor por el rechazo, cualquiera que sea el temor, yo te ruego, Señor, que hoy podamos renunciar al temor y podamos reconocer que nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que podamos hacer tu obra de manera eficaz. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el valle de la muerte y dolor,
se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Hola hermanos, es un gusto que nos hayan acompañado a nuestra reunión de la Iglesia Impacto. Nos gozamos y nos alegramos por eso. Quiero darle los anuncios. El día martes el grupo de damas se está reuniendo a las 7 p.m. Vía Zoom. Los días jueves los grupos en casa se están realizando a las 7 p.m. también a través de Zoom. Y los viernes nos estamos reuniendo los hombres a las 7 p.m. también por Zoom. Así que les animo. El día domingo también nos estamos reuniendo siempre a las 10 a.m. toda la iglesia, también vía Zoom. Y nos reunimos también o escuchamos el mensaje a las 10:30 por YouTube. Así que hermanos, es un gusto que nos acompañen. También quiero motivarles a poder ser fieles con su ofrenda. La Biblia dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que ánimo hermanos, y qué bueno que nos hayan acompañado.